El factor número 1 que va a determinar qué bichos tienes tú son tus decisiones en cómo comes, cuándo comes, cómo es tu alimento. Ok, ¿y cuál es el alimento que me funciona y que me hace más sano y cuál es el alimento que me hace menos sano? Ajá. El comer comida que alimente mis bichos. ¿Qué alimenta tus bichos? Me imagino que los alimentos enteros, los no procesados, los naturales, o sea, lo que hay en madre naturaleza. Exacto, la que coges del árbol, la que coges de la tierra, la que coges del arbusto, esos son los que alimentan los bichos. Es más, tú no los puedes digerir, la mayoría de ellos, pero tú puedes tener los beneficios de ellos gracias a tus bichos. Entonces, cuando tú te comes esa yuca o ese plátano o esa papa o ese aguacate, no todo lo está digiriendo Marco. Mucho de eso lo está digiriendo tu microbiota. Y ellos, entonces, te pagan a ti una renta en agradecimiento de tenerlos a ellos adentro. ¿Cómo me la pagan? Con todo su metabolismo, ellos empiezan a hacer una fábrica de nutrientes y de casi que tu propia farmacia. Entonces producen exactamente lo que tú necesitas, segundo a segundo, según lo que el cuerpo de Marco necesite. Ya. Es una inteligencia maestra. Una inteligencia y un intercambio. No, es un ecosistema increíble. Es una simbiosis, es una armonía que yo creo que ningún ser humano la pudiera haber desarrollado. O sea, es la sabiduría del cuerpo humano, la máquina más inteligente que creo que ha podido existir, el sistema operativo que ha podido evolucionar miles y miles de años. ¿Y qué pasa cuando empiezo a consumir demasiados alimentos muertos, fritos y procesados? Ultra procesados, especialmente toda la chatarra, lo que está en bolsas, la comida rápida. ¿Qué le sucede a mi microbiota? ¿Puede sobrevivir con eso? ¿O cambia? ¿O ya no me paga renta? Buenísimo. Te lo voy a resumir primero antes de irme al detalle. ¿Qué va a suceder? Exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Okay. En donde 1 de cada 2 personas hoy en día que nacen ahora están pronosticadas a tener cáncer. Okay. En donde la tercera parte de la población va a tener algún tema autoinmune degenerativo. En donde la tercera parte de la población va a tener diabetes. En donde en los 70s, menos del 4% de los niños tenían una condición crónica degenerativa. Hoy, el 60% de los niños tienen una condición crónica degenerativa y ya más para abajo ya tienen 2 y 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Exactamente lo que está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque estás matando el órgano que te da vida, estás matando el órgano que te produce los nutrientes, estás matando el órgano que te da tu propia farmacia. O sea, esta parte de nosotros delegarle nuestra salud a una industria, sea la que sea la industria de la alimentación, sea la industria de la farmacéutica, sea la industria de la que queramos, creo que es el peor negocio que podemos hacer. Y esto nos lleva a que ancestralmente, de una manera por observación, por intuición, de conocimiento que se pasaba de generación a generación, respetábamos estos principios del cuerpo. Aunque no teníamos el nombre microbiota, sabíamos que el intestino era clave y sabíamos que la alimentación era algo sagrado y la tierra también. Entonces, respetábamos esos procesos, eso lo hemos perdido y nos hemos distanciado cada vez más de eso. Entonces, ¿qué nos pasa? Lo que estamos viviendo. Triste, pero podemos hacer algo al respecto. Claro, esa es la ventaja, pero estamos saboteando nuestra farmacia natural. Exactamente, y no hay ninguna farmacia de una industria que vaya a tener el conocimiento de tu cuerpo como lo tiene tu mismo cuerpo. Uh-huh. Que vaya a saber qué miligramo, qué dosis necesitas, a qué horas, en qué momento repetir. ¿Tú crees que una industria conoce tu cuerpo como tú lo conoces? ¿No? Entonces, delegarle eso a alguien más creo que es un error y nos lleva a una degeneración. Entonces, creo que necesitamos regresar a eso. Ok, entonces el consejo es el que hemos recibido de cada médico de medicina de estilo de vida que viene para acá. Esa es una razón más para comer alimentos enteros, basados en plantas, en su mayoría. Enteros y no adulterados. Ahora, ¿a qué me refiero con no adulterados? A que no les he echado pesticidas, herbicidas, fungicidas, antibióticos. Porque mira, la agricultura se ha vuelto excelente en ser muy productiva para una industria. Sí. Su meta, su parámetro de medición es la rentabilidad. Su parámetro de medición no es tu salud ni la mía, ¿verdad? Entonces, hoy en día producimos mucho más alimento sin vida. Hemos decidido en algún momento, y yo creo que con una muy buena intención, de que había
43 moléculas, 43 nutrientes muy importantes. Los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, ¿verdad? Decidimos en algún momento, porque vimos en una época que nos empezamos a morir, nos moríamos de fame, o sea, de escasez de comida. Sí. Y entonces vimos qué es lo que la gente necesita para no morirse. Ok, 43 elementos. Perfecto. Entonces sale en la agricultura, hoy en día industrial, se enfocan en 43 nutrientes. Es más, tú vas al súper, tú lees las etiquetas. Ajá. Ok. Ahí viene calorías, proteínas, grasas, sal, carbohidratos. Azúcares, sí. Exacto. Pero eso da vida. Pues no, o sea, si es una etiqueta llena de un montón de ingredientes, no me da confianza. Exacto, no da confianza, pero resulta que esos 43 nutrientes en los que estamos enfocados es una minísima parte de lo que da la comida en sí y lo que daba la comida en sí. Entonces, 43 nutrientes para mantenerte vivo, pero en ningún momento 43 nutrientes te dan salud. Esos son solamente para sobrevivir, no para vivir muy bien. Yeah. Hoy en día se dice que la comida tiene mínimo 50,000 moléculas. Versus 43, gran diferencia. Y se pronostica que son más o menos 200,000. Entonces imagínate, estamos dejando atrás miles y miles de moléculas que nos dan vida. Entonces la comida debe ser no adulterada. Ya, entiendo. Ahora, ¿necesitamos agregar o incorporar alimentos fermentados, que es una de las creencias? ¿Se necesitan? Ay, me encanta, me encantan. Creo que si miramos a nuestros ancestros, que me encanta aprender de ellos, pues era un alimento que incluían, era parte de las prácticas. Antes no teníamos electricidad, no teníamos conservadores, no teníamos todas estas técnicas para mantener la comida viva. Entonces, lo que usaban era la fermentación. Y resulta que esas prácticas pues alimentaban también a tu propia microbiota. Sí. Y te dan una solidez, una resiliencia en la microbiota. Ahora se está poniendo muy de moda el pan de masa madre. Cada vez hay más lugares que empiezan a vender masa madre, sobre todo en restaurantes muy sanos y algunas panaderías de masa madre incluso. ¿Cuál es la diferencia de la masa madre a comerme un pan de barra, pan blanco? Muchísima. A ver, otra vez, volvemos a las prácticas ancestrales. Anteriormente no teníamos toda esta tecnología para hacer la comida express, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando íbamos a hacer un pan, una de las cosas que necesita el pan es elevarse, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se eleva? Con la fermentación que se da bajo la temperatura, ¿no? Entonces hay que dejarlo. La masa madre se refiere a esa fermentación natural que se da con el tiempo y la temperatura. Oye, y eso se demora un día o se puede demorar, depende de dónde estés. Hoy en día, ¿tú crees que alguien va a esperar de hoy a mañana, a varias horas a que esté el pan? No, si eres la industria del pan, obviamente no. Todo es express. Entonces, le echamos mejor cositas para que se eleve, levadura, y le echamos muchas otras cosas. Entonces, es recuperar el pan de masa madre, recupera la técnica de hacer el pan. Ok. ¿Ok? No tiene que ver con los ingredientes, que eso es otra cosa, porque puede ser un pan de masa madre, pero si está hecho con harina de trigo, llena de glifosato, enriquecida, fortalecida, blanqueada, pues sí, la harina está pobre, se elevó naturalmente bajo la temperatura del medio ambiente, pero los nutrientes del pan hoy en día, de la harina hoy en día, son tristemente adulterados. Entonces una cosa es la forma, a eso se refiere masa madre, y otras son que sean buenos ingredientes. Exacto. Pero el clásico pan de barra blanco que anuncian por todos lados no tiene nada sano. No, es más, nos hace daño. No es que no tenga nada sano, es que tiene ingredientes que te quitan vida.